Sofía, te noto muy callada desde hace un rato. ¿Te pasa algo? La verdad es que no me encuentro nada bien, Mateo. Vaya, tienes un poco de mala cara ahora que te miro bien. Me ha empezado a doler la cabeza de forma muy repentina. ¿Es un dolor fuerte o solo una molestia leve? Es bastante fuerte. Me late la sien y me molestan mucho los ojos. ¿Crees que puede ser por el calor que hace hoy en Madrid? Puede ser, pero también siento un poco de escalofríos ahora mismo. Eso suena a que podrías tener un poco de fiebre, ¿no crees? No lo sé, pero también me pica mucho la garganta al tragar. Pues no podemos seguir caminando así con este sol tan fuerte. Tienes razón. Necesito sentarme un momento en algún sitio fresco. Mira, justo en esa esquina hay una farmacia con la cruz verde encendida. ¡Qué suerte! Vamos para allá ahora mismo, por favor. Apóyate en mi brazo si te sientes un poco mareada, Sofía. Gracias, Mateo. Eres muy amable. De verdad te lo agradezco. No es nada. Lo importante es que te pongas bien pronto. Crucemos la calle con cuidado, que vienen muchos coches. Entra tú primero, Sofía. Aquí el aire acondicionado está a tope. Ay, qué alivio. Este fresquito me está sentando de maravilla. Sí, fuera el calor era insoportable. Siéntate en esa silla de ahí. Prefiero quedarme de pie para ver si nos toca el turno pronto. Mira, hay una máquina para sacar un número para que nos atiendan. Saca uno, por favor, que hay 3 personas delante de nosotros. Ya lo tengo. Somos el número 45 y van por el 42. Bueno, entonces no tendremos que esperar demasiado tiempo. Mientras esperamos, voy a buscar si hay algún termómetro por aquí. No hace falta. Seguro que el farmacéutico nos puede ayudar con eso. Tienes razón. Mira cuántos estantes llenos de medicinas y cremas tienen. Es una farmacia muy grande. Parece que tienen de todo lo necesario. ¿Te sigue doliendo mucho la cabeza o te ha aliviado el frescor? Un poco menos, pero la garganta me sigue ardiendo bastante. ¿Tienes también algo de congestión nasal o solo es el dolor? Solo dolor y esa sensación de pesadez en todo el cuerpo. Mira, ya ha pitado el número 44. Somos los siguientes. Vamos acercándonos al mostrador de la izquierda, que parece libre. Hola, buenos días. Venimos porque mi amiga no se siente muy bien. Buenos días. Verá, me duele mucho la cabeza y la garganta. También ha dicho que tiene escalofríos, así que igual tiene fiebre. Sí, y me siento muy cansada, como si no tuviera nada de energía. ¿Desde cuándo te sientes así, Sofía? ¿Ha sido hace poco? Ha empezado hace un par de horas, justo después de comer. ¿Ha tomado algún medicamento ya o todavía nada de nada? No he tomado nada, porque quería preguntar primero aquí en la farmacia. Haces bien. Siempre es mejor pedir consejo profesional antes. ¿Cree que puede ser una gripe o simplemente un resfriado común? El farmacéutico dice que hay un virus de garganta ahora mismo en la ciudad. Vaya faena, justo ahora que estábamos disfrutando de las vacaciones. No te preocupes, seguro que con algo de medicación se pasa rápido.
¿Me puede recomendar algo que sea efectivo para el dolor fuerte? Dice que lo mejor para la fiebre y el dolor es el paracetamol de 1 gramo. Me parece bien. ¿Y para la garganta tiene algún spray o pastilla? Sí, nos recomienda estos caramelos con antiséptico y benzocaína. Perfecto. Me llevo las dos cosas para empezar el tratamiento ya. Sofía, el farmacéutico pregunta si prefieres jarabe o pastillas para la tos. Prefiero pastillas. El jarabe suele tener un sabor que no me gusta nada. Entiendo. ¿Y estas pastillas se deshacen en la boca o hay que tragarlas? Pregúntale si son de esas que se chupan como si fueran un caramelo. Dice que sí, que estas para la garganta se chupan para que hagan efecto local. Vale, entonces me llevo una caja de esas también, por si acaso. Oye, ¿quieres que compremos también unos sobres de vitamina C? No lo sé. ¿Crees que eso me ayudará a recuperarme más rápido? Mal no te va a hacer y siempre viene bien para las defensas. Tienes razón. Añade una caja de sobres efervescentes a la lista. ¿Necesitas algo más? ¿Algún tipo de pañuelos de papel o algo así? Sí, coge un paquete de esos grandes, que presiento que voy a estornudar mucho. Vale, pues ya tenemos el paracetamol, las pastillas de garganta, la vitamina y los pañuelos. Con esto creo que tengo suficiente para sobrevivir a este virus. Pregúntale si hace falta receta médica para alguna de estas cosas. Dice que no, que todo esto es de venta libre y no necesita receta. Perfecto, así es mucho más sencillo y no tenemos que ir al médico. Muy bien, ahora tenemos que saber exactamente cómo tomar todo esto. Sí, por favor, pregúntale cada cuántas horas debo tomar el paracetamol. Dice que una pastilla cada 8 horas es lo normal para un adulto. ¿Y tiene que ser después de las comidas o da igual el momento? Es mejor tomarlo con el estómago lleno para que no te siente mal. Entendido. ¿Y cuántos días tengo que seguir con las pastillas? Dice que hasta que desaparezca la fiebre y el dolor de cabeza. Vale. ¿Y los caramelos para la garganta? ¿Hay un límite máximo al día? Recomienda no tomar más de 6 al día, uno cada 3 o 4 horas. Me lo voy a anotar todo en el móvil para que no se me olvide nada. Yo también voy a estar atento para recordarte las horas de las tomas. Eres como un enfermero personal, Mateo. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, para cuidarse en los momentos difíciles. Y la vitamina C se toma solo una vez al día, ¿verdad? Sí, un sobre por la mañana con el desayuno es más que suficiente. Perfecto. Ya tengo clara la rutina para los próximos días. No te olvides de beber mucha agua también, que es fundamental. Lo tendré en cuenta. Compraré un par de botellas grandes ahora al salir. Sofía, pregúntale si estas pastillas dan sueño o algo parecido. Es verdad, no quiero estar dormida todo el día y perderme los planes. El farmacéutico dice que el paracetamol no debería darte somnolencia. Menos mal, porque mañana queríamos ir a ver el museo y caminar. Bueno, eso dependerá de cómo te sientas mañana por la mañana. Si me tomo la primera pastilla ahora, ¿cuánto tardará en hacerme efecto? Dice que en unos 30 o 40 minutos empezarás a notar alivio.
Qué ganas de que pase ese tiempo. Este dolor de cabeza es insoportable. ¿Hay alguna contraindicación con otros medicamentos que estés tomando? No estoy tomando nada más ahora mismo, así que no hay problema. ¿Y se puede tomar un poco de café después de tomar el paracetamol? Dice que no hay problema con el café, pero evita las bebidas con mucho gas. Tomo nota. Es mejor que descanses de la cafeína hoy también. Sí, hoy solo voy a beber agua, zumos naturales e infusiones calientes. Esa es la mejor dieta para recuperarse de un resfriado fuerte. Ya me siento un poco más optimista sabiendo que tengo la cura en la mano. Bueno, pues vamos a ver cuánto nos cuesta todo este botiquín. Sí, a ver si no nos dejamos todo el presupuesto de las vacaciones aquí. No creo. Las medicinas genéricas en España suelen ser bastante baratas. A ver, el paracetamol son 3 euros y las pastillas de garganta 5. ¿Y la vitamina C y los pañuelos cuánto suman al total de la cuenta? La vitamina son 7 euros y los pañuelos apenas 1,5 €. Pues en total son 16 euros con 50 céntimos. Está muy bien. Pensaba que sería mucho más caro. La verdad es que es un alivio. Pues nada, prepara la cartera que ya nos van a cobrar en este terminal. ¿Aceptan tarjetas de crédito o tengo que buscar dinero en efectivo? En todas las farmacias hoy en día puedes pagar con tarjeta o con el móvil. Genial, porque no tengo casi nada de cambio en mi monedero ahora mismo. Yo tengo algo de efectivo por si falla el sistema del datáfono. No creo que falle. Parece que tienen una conexión muy rápida aquí. Mira, el chico ya está pasando los códigos de barras de las cajas. Ya casi hemos terminado este trámite. Qué ganas de irme al hotel. Aquí tiene mi tarjeta para pagar el total de los medicamentos. Espera, Mateo. Déjame pagar a mí, que soy yo la que está enferma. No digas tonterías, ya me lo devolverás cuando te sientas mejor. Insisto, no quiero que gastes tu dinero en mis medicinas, de verdad. Bueno, si te hace sentir mejor, lo pagamos a medias y listo. Vale, acepto el trato de pagar a medias, pero solo por esta vez. Perfecto, ya he pasado la tarjeta y el pago ha sido aceptado. ¿Nos puede dar una bolsa pequeña para llevarlo todo cómodamente? Sí, nos ha dado esta bolsa de papel que es muy resistente. Guarda también el ticket de compra dentro, por si tenemos que volver. Hecho, ya está todo guardado y organizado en la bolsa blanca. ¿Quieres que compremos el agua aquí o en el supermercado de al lado? Mejor aquí, que así te tomas la primera pastilla ahora mismo al salir. Tienes razón, no quiero esperar ni un minuto más para que se me pase el dolor. Voy a pedirle una botella de agua mineral del tiempo al farmacéutico. Sí, que no esté fría, que para la garganta el hielo es muy malo ahora. Aquí tienes la botella, está a temperatura ambiente, perfecta para ti. Pues ya está todo. Vamos saliendo con cuidado para no chocar con la puerta. Buf, otra vez el calor de la calle. Qué contraste tan fuerte. Sí, hay que tener cuidado con estos cambios de temperatura tan bruscos.
Dame la caja de paracetamol, por favor. Voy a tomarme una ahora mismo. Ten cuidado al abrir el blister, que las pastillas son un poco grandes. No te preocupes. Tengo práctica tragando pastillas con mucha agua. Glup. Ya está. Espero que haga efecto antes de que lleguemos al hotel. Yo también. Ahora me siento un poco más tranquila teniendo la medicina. ¿Quieres que busquemos un taxi o crees que puedes caminar 10 minutos? Creo que puedo caminar despacio. El aire me vendrá bien para despejarme. Vale, pero si te sientes cansada me lo dices y paramos en cualquier banco. De acuerdo. Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la reserva de la cena de hoy? La voy a cancelar ahora mismo desde el móvil. Es mejor que descanses. Siento mucho arruinarte los planes de la noche, Mateo. No digas eso. Lo único que importa es que te recuperes al 100%. Eres el mejor compañero de viaje que se puede tener. En serio. Mira, ya estamos llegando a la plaza. Nuestro hotel está justo detrás. Menos mal, ya empiezo a notar que las piernas me pesan muchísimo. Es normal, el cuerpo te está pidiendo a gritos que te tumbes un rato. En cuanto lleguemos a la habitación, me voy a meter directo en la cama. Haré que la habitación esté a una temperatura agradable para que duermas bien. Gracias. ¿Te importa bajar tú luego a comprar algo ligero para cenar? Por supuesto, te traeré un caldo caliente o algo que sea fácil de digerir. Un caldito de pollo sería estupendo. Me recuerda a cuando me cuidaba mi madre. Hecho, te traeré el mejor caldo de pollo de toda la zona centro. Y mañana veremos cómo me despierto. Espero estar como nueva. No tengas prisa, si mañana tenemos que quedarnos en el hotel, nos quedamos. Eres muy optimista. Seguro que con estas pastillas mágicas mañana estoy bien. Ojalá, pero ahora lo primero es lo primero, descanso total y absoluto. Ya veo la puerta del hotel. Por fin, qué ganas de ver mi almohada. Pues vamos para adentro, cuidado con el escalón de la entrada, Sofía. Ya lo tengo. Gracias por todo el día de hoy, enfermero Mateo. De nada, paciente Sofía, a descansar se ha dicho.